cuando yo hable de casa y de volver a casa, quiero que lo piense como si fuera una metáfora, como si fuera algo real de volver a casa, familia, el lugar donde tú perteneces, tu hogar, donde perteneces como esposo, como esposa, como hijo, hija, pero también iglesia, porque consideramos también a la iglesia como una casa, como una familia, donde tú puedes ser tú, donde no se te va a, a acusar con el dedo, donde tú eres tú y tú eres amado como eres, tú eres recibido con amor, con cariño, aunque se pretenda hacer algunos cambios, obvio, porque todo el mundo viene a casa para crecer. La comida que comemos, como decía el pastor, es para crecer, para desarrollarnos. Pero te amamos como Dios te ha traído, aunque tratemos de ayudarte a recuperar, a superar algunas cosas. Te amamos y esta es tu casa. Esta es tu casa. Entonces, mientras estemos hablando de volver a casa en estas dos historias que yo voy a compartir, piensa en eso, piensa en tu casa como familia y en casa como iglesia. Pero antes quiero recordar una historia de un piloto de los Estados Unidos llamado Charlie Plumb. Charlie Plumb fue un piloto que voló sobre Vietnam y en su F-4 Phantom estaba a 5 días de terminar su misión cuando su avión fue derrumbado por un misil tierra-aire. Y pasó 6 años en la infame Hilton, la prisión Hilton, que fue la peor de todas. 6 años preso, sufriendo, dicen la historia, todas las enfermedades tropicales que existen. Ellos lo padecieron ahí. Llegó a ser un esqueleto con piel. Ustedes han visto algunas películas y más o menos da una imagen de lo que ellos sufrieron. Tortura, hambre, pero lo peor, según ellos, que sufrieron allí fue la soledad. Y para torturarlo más, algunas veces los metían en huecos por semanas, por meses, solos. Y para ellos aliviar su angustia y su desesperación, se inventaron un lenguaje, porque no se podían comunicar, pero se inventaron un lenguaje por golpes, donde ellos entendían lo que el otro estaba diciendo, por lo menos para no sentir la soledad. Y todo lo que hacían, toda la tortura que les daban, eran para doblegarlos, para doblegar su espíritu, para provocar que ellos mismos se suicidaran. 6 años sufriendo tortura. Pero ellos se mantuvieron en pie diciendo: volveremos a casa, volveremos a casa. Y cuando uno de ellos estaba flaqueando, cuando uno de ellos estaba que no podía más, le decían: ánimo, levántate, levántate, vamos a volver a casa, vamos a volver a casa, levántate, no, levántate, vamos a volver a casa. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y a los 6 años todavía: levántate, vamos a volver a casa. Y esa esperanza de un día voy a volver a casa los mantuvo en pie por dentro. Por dentro. Vamos a volver a casa. Charlie Plumb una vez escribió, de hecho, después que terminó la guerra, la operación Homecoming, volver a casa, lo trajo de hecho de vuelta a casa, y él se transformó en un speaker motivacional. Y él escribe y dice: cada persona tiene su propio campo de prisioneros. Es un lugar donde te encuentras atrapado, limitado o confinado. La pregunta es: ¿cómo te liberas y vuelas de nuevo? Y esa pregunta la quiero yo hacer hoy. ¿Cómo te liberas y vuelas de nuevo? Porque han habido personas que por alguna razón, sea cual sea,
emocional, familiar, religiosa dentro de la iglesia, pues no está en casa. No está en casa. A veces está en casa, pero no está. No sé si me explico bien. Hay gente que está en casa, pero no está en casa. O son padres ausentes, son personas airadas, son personas distantes, que viven su vida y que la van llevando. Algunos por compromiso, otros porque, bueno, como que se sienten obligados. Si es la iglesia, dicen, bueno, tengo que ir al cielo y por lo menos voy a la iglesia, cumplo con mi deber. Y están, pero no están. No se envuelven, no colaboran. No, porque algo me hicieron y tú no sabes lo que yo llevo aquí adentro. Una herida, una decepción. Y no están en casa, están ausentes. Y es por eso que necesitamos una operación homecoming. Una operación de traerlos de vuelta a casa. Una operación de irlos a buscar donde están. Una operación de demostrarles que son valiosos para nosotros. Una operación de demostrarles que los amamos. Una operación de decirles a ellos, no somos lo mismo sin ti. Te amamos. Eres importante. Reconectarlos otra vez en casa. Y Jesús en su ministerio se dedicó a eso. Jesús entendía que hay personas que necesitan volver a casa. Y la persona que primero hemos escogido para eso está en Mateo capítulo 9, versículo 2. La Biblia dice, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué puede llevar a una persona a la parálisis? Un accidente. Ustedes recordarán la historia de Mefiboset, un hombre que nació con todas las cualidades de una persona normal, con todo el potencial, y de repente hay una guerra. La que lo cuidaba, la que estaba supuesto a cuidarlo, lo descuidó y lo dejó caer y se le rompieron las piernas. Y así Mefiboset pasó toda la vida inválido. ¿Y cuántas personas nacen con un tremendo potencial, pero algo acontece en su vida que les rompe sus piernas y los deja inválidos? Inválidos físicamente o mentalmente, emocionalmente, pero inválidos. Personas que no pueden confiar, que no pueden creer, que no pueden dar un paso porque tienen miedo a caerse. Inválidos. Porque le pasaron por un accidente, por emociones. Las personas emocionalmente pueden ser inválidas o inválidas físicamente. Y este paralítico es llevado por 4. En un homecoming, estos paralíticos dijeron, nuestro amigo necesita una ayuda. Él no puede valerse por sí mismo. Hay que ayudarlo, hay que llevarlo a Jesús. Hay tanta gente ahí afuera que era parte de esta iglesia y que de repente se desapareció y que dijo, no, fulano ya dejó de venir. Y decimos, no, ya no viene. Pero la pregunta es, ¿hemos hecho como Abraham, ir a buscar a Lot? Ir al bar y decir, no, él pertenece a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, y lo hemos venido a buscar. ¿Estamos haciendo el homecoming como deberíamos hacerlo? Debemos hacerlo. Debemos buscar a aquel que está atado, oprimido, inválido, para llevarlo a Jesús. Porque Jesús es la respuesta. Y estos amigos lo traen a Jesús y Jesús hace 4 milagros en uno. El primero le dice al paralítico, ten ánimo, ten ánimo. Porque una persona desanimada ni siquiera milagro puede recibir. La peor flecha o dardo del enemigo es el desánimo. Porque si una persona se desanima, está anulado. Y antes de hacer el milagro físico, Jesús hace el milagro del alma y le dice a él, ten ánimo. Eso está en el alma, en la voluntad. Inclusive antes del espiritual, antes de decirle tus pecados te son perdonados,
trabaja en el alma, trabaja en el ánimo. Y le dice, ten ánimo. Hay gente que necesita que alguien le diga, fulano, ten ánimo. Porque el desánimo los ha herido. Y segundo, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús siempre va a la raíz del problema. Tú has estado luchando posiblemente con un problema. Pero quiero decirte que lo primero que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo. Convertirte a Él de corazón, rendirte a Él de corazón, pedirle perdón por tus pecados y después Él hará lo otro. ¿Alguien dice amén? Después le dice a este hombre, levántate. Diga conmigo, levántate. Diga lo más bonito, levántate. Muy bien. No le voy a decir que diga ese grito al que está al lado porque le va a doler un poco el oído. Pero agárrele la mano o agárrele algo y dígalo otra vez cuando yo cuente hasta 3. 1, 2, 3. Muy bien. Hay gente aquí que se va a levantar. Levántate y siéntate ahí porque hoy voy a predicar un mensaje para estos escribas y fariseos y tú también tienes que oírlo. ¿Fue así que le dijo? ¿Ah? Levántate y quédate ahí porque voy a hacer otros milagros y tu fe tiene que fortalecerse. ¿Fue así que le dijo? No, ¿qué fue lo que le dijo? Levántate y ¿qué? Toma tu camilla y ¿qué? ¿Vete a dónde? A casa. Vete a tu casa. Porque ese hombre necesitaba volver a casa. Ese era un hombre que estaba desanimado. Ese era un hombre que estaba frustrado. Ese era un hombre que no había podido jugar con sus hijos. Ese era un hombre que posiblemente tenía vergüenza de su esposa. Ese era un hombre que tenía vergüenza de sí mismo. Ese era un hombre que tenía la moral en el suelo. Ese era un hombre que quería ayudar a sus hijos en la tarea de la escuela y no podía. Ese era un hombre que posiblemente quería acompañar a sus hijos el día que les tocaba jugar fútbol, béisbol o lo que pudiéramos nombrar en esa época y no podía ir porque era inválido. Estaba frustrado. Por eso Jesús le hace primero el milagro del ánimo. Pero ese hombre ese día necesitaba volver a casa. Necesitaba volver caminando a casa diciendo, Jesús me ha sanado. Hoy puedo estar cocinando, hoy puedo ayudarte, mujer. ¿Dónde están mis hijos? Quiero abrazarlos. Ese hombre necesitaba volver sanado a casa. Y lo que hacemos aquí respecto a los mensajes que predicamos, las enseñanzas que damos en cuanto a subir al cielo, eso está fantástico y eso está bien. Pero nuestros mensajes también están dirigidos a aquellos hombres que necesitan volver a casa para ser verdaderos esposos. Aquellas mujeres que necesitan volver a casa con el corazón dispuesto a ser una verdadera esposa. A dejar atrás sus heridas, sus frustraciones. A dejar atrás su desánimo. Y decir, hoy Dios me ha hablado y hoy puedes contar conmigo. Si te tengo que perdonar, te perdono. Pero a partir de hoy estoy 100% en casa. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Diga, voy a volver a casa. Levántate, toma tu camilla y vuelve a casa. En Lucas capítulo 15 también se nos narra otra historia y con esa quiero montar la segunda pieza del rompecabezas. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La historia muy conocida del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? Yo tenía un amigo íntimo, amigo mío, Juan Romero, que escribió la canción 100 ovejas. Trabajamos juntos por unos años. Tremenda persona, tremenda persona. Eran 100 ovejas. ¿Era así que decía? ¿Quién se lo sabe que me ayude? Porque yo sí canto aquí. ¿Se acuerdan esa canción? ¿Alguien se la sabe que me ayude? ¿Un pedacito? Eran 100 ovejas que había en el rebaño,
Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y al redil volvió. Esa es una de las parábolas que Jesús cuenta en este capítulo, junto con esta parábola del hijo pródigo, donde le están preguntando a Jesús por qué este come con los pecadores, bebe con los borrachos. Y Jesús le hace estas parábolas, y una de ellas es la de este hombre, hijo pródigo. No me roben el título del libro que voy a escribir, pero yo voy a escribir el padre pródigo, porque al hijo pródigo lo conocemos. Pero lo interesante de esta historia es ponerse a pensar el por qué este hijo hace lo que hace. Le dice a su padre: padre, dame mi herencia, que yo quiero mi herencia ahora. Lo primero que yo pienso que lo motivó a hacer eso fue insatisfacción. No estaba satisfecho con lo que tenía, quería más. Y ese querer más nos lleva muchas veces a pasar límites que no debemos pasar, a arriesgarnos a nosotros y a nuestra familia por cosas que queremos más. Y de hecho vivimos en una sociedad consumista, donde todos los días se consume y se produce más. Y este hombre quería más, y ese querer más lo llevó a aislarse. Dice la Biblia que se fue a un lugar muy lejos, lejano, distante, y allí lo perdió todo. Y es lo que acontece cuando nosotros nos alejamos de la familia. Y es lo que acontece cuando esa motivación de querer más en todo, porque en todo somos demandantes. No, queremos más milagros, queremos más mensajes, queremos más revelaciones y códigos nuevos que se nos manden por ahí, y andamos buscando quién nos dé más. Y en ese proceso de andar buscando más sin saberlo, nos vamos distanciando, cada vez más distantes. El COVID fue uno de ellos que ayudó a mucha gente a distanciarse, porque se acostumbraron a hacer iglesia en la casa. Y como yo decía el otro día, escuchar el mensaje que les atrae. Puedes escoger el estilo del predicador, el mensaje que tú quieres, con el tema que te da la gana. Y tú puedes sentirte, pues yo soy cristiano. Bueno, nos sentimos cristianos cuando nos cerraron las iglesias durante la pandemia. Y ahora muchos se han quedado en casa diciendo: pues yo soy cristiano, no necesito más. Y se distancian de la familia de Dios. Y muchas veces eso pasa, y por eso llegamos a ciertas situaciones. Y este muchacho quería más, y entonces dijo: dame la herencia, lo que me corresponde. Pero hubo un momento, un punto de inflexión en su vida que lo llevó a reflexionar. Y la Biblia dice literalmente: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré todo el resto. Yo creo que usted se lo sabe: padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como un jornalero, y toda aquella historia. Pero lo importante y que me llama la atención y que nos compete en este momento es que él dijo: me levantaré. Al paralítico Jesús le dijo: levántate. Ojo, no lo levantó, no lo agarró por la cintura y lo puso en pie. Le dijo: levántate. Y este dice: me levantaré. Una decisión personal, una decisión después de una reflexión. Me voy a levantar. No sé lo que habrá pasado en tu vida, cómo Satanás te habrá tratado últimamente, a dónde habrás caído, pero hoy tú puedes decidir como este hijo pródigo: yo me levantaré y volveré a casa. Alguien diga conmigo: me levantaré. Dígalo con ánimo, de verdad, creyéndolo: me levantaré. Dígale al que está a su lado muy suavecito, por favor: levántate.
Pero a este hijo pródigo le esperaba lo que se conoce como el Quetzasá. ¿Y me están acompañando aquí? Sí, me están acompañando, qué bueno. Aunque hay algunas opiniones diferentes respecto a esta celebración, algunos teólogos dicen que en el momento que Jesús cuenta esta parábola, todo el mundo sabía cuál era el final. Todo el mundo conocía el final, que según la cultura judía, un hijo que se va con el dinero del padre y lo malgasta, no puede volver a casa hasta que no haya reunido todo lo que perdió. Para ser recibido en casa, tiene que traer otra vez lo que el padre le dio. Y si él vuelve sin eso, él pasa por el Quetzasá, donde toda la ciudad los repudia y los saca fuera y le dice palabras hirientes de desprecio, de rechazo. Y posiblemente fuera el miedo que él tuviera de decir: si vuelvo me van a rechazar, si vuelvo no me van a amar. Todo esto que yo estoy diciendo, ponte a pensar en gente que ha estado distante hace un tiempo y que piensa lo mismo y que tal vez tiene unas ganas enormes de volver, pero se siente que lo van a rechazar, se siente que lo van a criticar, se siente que le van a preguntar: ¿por qué te fuiste? ¿Te fuiste y ahora vuelves? Ajá, ahora vuelves como dicen en mi país, con el rabo entre las patas. Tienen miedo a un Quetzasá. Y la Biblia dice: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ojo a esta frase, porque esta frase está ahí por alguna razón. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Por alguna razón dice, y fue movido a misericordia. Porque por alguna razón su padre tenía todo el derecho de expulsarlo de casa, pero dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Jesús está diciendo: no solamente yo como con los pecadores, no solamente yo bebo con ellos, no solamente yo los recibo de vuelta, sino que yo corro hacia ellos y los abrazo y los beso y los recibo con amor y cariño en casa. Aleluya, dale un aplauso fuerte a Jesús. Y no tengo que entrar en muchos detalles del resto que viene, que le pone un vestido nuevo, devolviéndole su dignidad. Le pone un anillo, símbolo de autoridad, porque con el anillo se firmaba. Así es que al devolverle el anillo le está diciendo: tienes autoridad otra vez. Pero una de las cosas más hermosas que yo creo y significativas que el padre hace con este hijo es ponerle un zapato, ponerle un calzado. Porque en la cultura judía, alguien que perdía su herencia era llamado el descalzado. Como cuando moría el esposo de una mujer y a este le tocaba la herencia, heredar, y él decía: no, yo no quiero redimir. Entonces le quitaban el calzado y a partir de ese momento la casa de ese señor se llamaba la casa del descalzado. Así es que para mí tiene un significado que le haya puesto un calzado nuevo, porque eso significa: te estoy devolviendo tu herencia. Te estoy devolviendo tu herencia. No importa cuán lejos hayas estado. Alguien te trajo hoy aquí a este lugar. Viniste arrastrando los pies, pero aquí se te pone un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Aquí se te recibirá con los brazos abiertos. Esta es tu casa, tu familia. Aquí se te ama como tú eres y se te devuelve lo que es tuyo. ¿Alguien dice amén conmigo?
Y en vez de quetzasá, en vez de un quetzasá, por favor, la próxima. Ahí está la fiesta. La otra. Y en vez de quetzasá, ¿qué hicieron? Fiesta. Diga conmigo, fiesta. Una fiesta boricua. Una fiesta boricua. ¿Sabe cómo se hace una fiesta boricua? Yo vi una hermana que dijo, ella sabe muy bien de lo que estoy hablando, que asentó así con la cabeza. Una fiestona. Eso es lo que hace el Padre cuando volvemos a casa. Una fiesta. Eso es lo que va a hacer tu esposa cuando vuelvas a casa diciendo, ahora estoy aquí 100%. Una fiesta. Eso es lo que van a hacer tus hijos cuando vuelvas a casa diciendo, ahora yo voy a comenzar a ser un verdadero padre. Una fiesta. Eso es lo que va a hacer tu esposa cuando vuelvas a casa, sanado de los pies, ya no un paralítico, sino sanado del alma, dispuesto a ser papá, a ser esposo, a ser hijo, a ser madre, a ser esposa. Pero también eso es lo que hace Dios contigo cuando tú dices, voy a volver a casa. Voy a volver y estar 100%. No estaré 20, no estaré 50, no estaré 70. Estaré 100% en mi casa, en mi iglesia. Pastor, estoy aquí 100%. Hay gente que necesita volver a casa. Estás aquí hace tiempo a medias. Tu corazón no ha estado aquí 100%. Y viene este hombre de España para desafiarte y decirte, vuelve a casa. Vamos a estar de pie. Los músicos, por favor. Inclina tu rostro. Mientras van tocando la música así suave por ahí, a alguno, por lo menos a alguno, este mensaje le ha llegado al alma. A alguien Dios le ha hablado hoy, le está diciendo, levántate, levántate. O alguien ha decidido y dice, yo me voy a levantar. Voy a levantar mi ánimo. Mis hijos no me van a ver más así. No voy a dejar que los problemas me dobleguen. Me voy a levantar. Yo voy a salir de esta. Yo y mi casa vamos a salir de este problema. Hoy yo me levanto a luchar. Hoy yo me levanto a pelear, como decíamos el viernes. Me voy a levantar y voy a volver a casa como un guerrero. Y si esa persona eres tú, que en tu corazón has dicho, yo me voy a levantar. Ven aquí que yo quiero orar por ti. Por favor, ayúdame ahí con el piano. La iglesia orando, por favor. La iglesia orando. Sea que vengas a reconciliarte con el Señor, o sea que vengas a decirle al Señor, Señor, aquí está mi voluntad, aquí está mi ánimo. Yo quiero hacer un compromiso nuevo contigo de servirte de manera diferente. 100%. Da un paso aquí. Yo quiero orar por ti. Hay alguien aquí hoy que ha decidido volver a ser el esposo que era, la esposa que era, la hija, el hijo que era. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.